los bendiga, hermanos, en esta tarde. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, en el día de hoy. Estoy agradecido con nuestro Dios por la bendición de poder continuar, hermanos, con ustedes de esta manera, llevando la palabra del Señor. Agradezco de sus oraciones. También agradezco, hermanos, que estén orando por la obra, por la iglesia, por los hermanos unos por otros, y también por la obra en general. Especialmente ruego por los hermanos, los misioneros, aquellos que nosotros conocemos, a quienes también nos hemos comprometido a apoyarles mensualmente. No dejemos de dar para misiones, para poder continuar ayudando a cada uno de estos hermanos que sigan en el campo misionero. En esta noche, hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias al capítulo número 9 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer un versículo para iniciar en esta tarde, el versículo número 14. Hebreos 9:14. Cuando lo encuentren, hermanos, si gustan leer juntamente conmigo la escritura, lo pueden hacer, y si no, pues pueden seguirme ahí con su vista. El versículo dice así, hermanos: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Ese es el texto que vamos a estar usando en esta tarde, hermanos. Vamos a hacer una oración y pedimos a nuestro Dios que nos ayude a entender el mensaje. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar hoy en tu presencia. Agradecemos infinitamente, Señor, todo lo bueno que tú has sido para con nosotros. Gracias por bendecirnos durante este día y también durante cada día de la semana. Agradecemos también la oportunidad que tenemos en esta hora de poder acercarnos a ti hasta el mismo trono de tu gracia. Pedimos, Señor, que hables en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, pueda traer ese alimento que nuestras almas necesitan. Úsame nuevamente, Señor, como un instrumento. Sigue hablando a través de mi boca, y te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, en esta tarde, como ya mencioné, hermanos, estamos agradecidos por seguir, hermanos, adelante en este ministerio de la predicación de la palabra del Señor. En esta tarde, hermanos, quiero hablar sobre el tema pasión por servir a Dios. Debemos tener una pasión por servir al Señor. El versículo que acabamos de leer dice que el Señor iba a limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte que teníamos anteriormente, para que pudiéramos servir al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. Debemos de servir a Dios. No es cualquier Dios, no es un Dios muerto, es el Dios vivo. Él, es cierto, Él murió por nosotros, pero no se quedó en la cruz. Él fue sepultado y al tercer día dice la Biblia que resucitó. Y nuestro Dios está vivo, hermanos. Así que debemos nosotros tener un corazón, hermanos, dispuesto para servir a nuestro Dios. Y para eso queremos emplear esa palabra: apasionados, sirviendo a nuestro Dios. Pasión por servir a Dios. Ese es el tema que estamos tratando en esta hora, hermanos. Es lamentable, hermanos, como muchas personas en este tiempo, hermanos, hermanas, de nuestras iglesias, cómo se empeñan, hermanos, en trabajar y en esforzarse significativamente, hermanos, en todo lo que puedan, hermanos, a lo largo de sus vidas, todo para disfrutar de ellos, tener un retiro en lo cual ellos puedan llegar a la edad del retiro y poderse retirarse para irse a descansar sin hacer absolutamente nada. Hermano, quiero que sepa, nada de eso es bíblico. Así no dice la Biblia. La Biblia no dice que nosotros debemos de empeñarnos toda la vida en nosotros mismos, adquiriendo posesiones, acumulando dinero, riquezas, sino que nosotros debemos tener una pasión, no por lo material, sino por lo espiritual. Debemos de buscar enfáticamente, hermanos, el poder nosotros hacer más por la obra de Dios. Hay que hacer mucho más por la obra del Señor. Así que si nosotros queremos hacer la obra de Dios, tenemos que tener en nuestro corazón una pasión. Hay personas que se apasionan con otras cosas. Hay gente que se apasiona con la música, y la música está en su cuerpo, en sus venas, y tienen música día y noche por donde quiera que van. Hay gente que se apasiona con el canto. Cantan y cantan y cantan. ¿Por qué? Porque están apasionados, perfeccionando sus voces. En fin, todo eso, hermanos,
porque tienen pasión. Hay gente que se apasiona con su trabajo. Hay quienes están apasionados, hermanos, con lo que hacen, sea lo que sea, cualquier cosa que sea, pero tienen pasión. Y como decimos que tienen pasión, es que esas personas se deleitan en lo que hacen, están deleitándose. Una persona apasionada con lo que hace es una persona que se deleita con lo que hace. Y la verdad, hermanos, que no hay mejor cosa que uno puede hacer es hacer aquello, hermanos, con alegría, con gozo, y que le paguen por lo que a uno le gusta hacer. Así que es de importancia. Algunas veces hablamos con personas y que tienen algo de fastidio con el trabajo, están fastidiados, se están amargando en el trabajo. Y la recomendación, hermanos, es que si no están a gusto en ese trabajo, ¿por qué no buscan otro trabajo? ¿Por qué no buscan un trabajo donde ellos puedan sentirse a gusto, donde ellos puedan disfrutar su trabajo, gozarse en lo que hacen? Hermano, cuando hablamos de servir a Dios, no debería de haber queja. No debería de haber nunca, hermanos, en nuestro corazón un sentir de aburrimiento porque estamos sirviendo a Dios. No, Señor, eso es la razón por qué en esta tarde queremos hablar acerca de servir a Dios, de apasionarnos por servir a nuestro Dios. Así que vamos a hablar de esto en esta tarde. Quiero compartirle por lo menos 4 cosas importantes que nosotros debemos de hacer si queremos apasionarnos en el servicio de nuestro Dios. Ahora usted dirá, hermano, ¿qué puedo hacer para yo poder servir a Dios? En esta tarde usted va a aprender por lo menos 4 cosas que usted pudiera hacer para poder servir al Señor y hacerlo con pasión. Si usted quiere apasionarse y gozarse en el servicio de Dios, la primera cosa que tiene que hacer es sea sensible a las personas necesitadas. Es decir, tenga un corazón sensible por aquellas personas que tienen una necesidad. Siempre tengamos, hermanos, en cuenta de que hay otras personas con necesidades más que las nuestras. Y cuando nosotros queremos servir a Dios, debemos de pensar en aquellas personas que tienen necesidad. Tenemos que apasionarnos por ellas. Tenemos que tener un corazón sensible, hermanos. En el capítulo número 25 del Evangelio según San Mateo, vaya allí. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 25. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, comenzando con el verso 35. Mateo 25, 35, hermanos, en adelante hasta el verso 40. Mire lo que dijo el Señor. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mire la respuesta del Señor, el verso 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Estamos hablando de apasionarnos en servir a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es ser sensibles a las necesidades de otras personas. Hay otras personas con necesidades, y cuando nosotros hacemos algo al respecto, estamos sirviendo a nuestro Dios. En el capítulo número 58 de Isaías, mire lo que dice ahí, por favor. Vamos a ver otra cita. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Isaías capítulo número 58, el versículo número 7, hermanos, por favor. 58:7 dice, no es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo no lo cubras y no te escondas de tu carne, es decir, de tu parentela, de la misma gente, de tu misma gente. Está hablando acerca, el Señor está reprendiendo al pueblo de Israel tocante al ayuno. Hay mucha gente que hace mucho énfasis en el ayuno, pero aquí el Señor está diciendo, ese no es el ayuno que yo quiero.
El ayuno que yo quiero de ustedes es este: no te olvides, nunca te olvides de partir tu pan con el hambriento. Cuando veas a alguien que tiene hambre, comparte de lo que tú tienes, de las bendiciones que yo te doy. Así, de esta manera tú estás sirviendo a Dios. Haz todas estas cosas. Dice a los pobres errantes, mételos en tu casa. Dales un lugar donde ellos puedan pasar la noche, donde ellos puedan pasar un tiempo ahí contigo. Cuando vieres también al que está desnudo, dice, cúbrelo, dale la ropa que necesita. Y no te escondas de tu pariente. No te escondas. Cuando tú puedes ayudar a tu pariente pobre, ayúdalo, porque cuando lo hagas a ellos, me lo estás haciendo a mí. En el Nuevo Testamento regresamos, hermanos, y ahora buscamos la carta a los Gálatas, capítulo número 6. Vaya ahí, por favor, Gálatas capítulo 6, comenzando con el versículo número 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este es, hermanos, cuando nosotros comenzamos a apasionarnos por la obra de Dios, por servir a Dios. La primera cosa que tenemos que hacer es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Veamos qué necesita el hermano o la hermana. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. El verso 5, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, comunique, haga partícipe de todos sus bienes al que lo instruye. El versículo 6. Ahora el 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerdes, hermanos, que la vida es como una rueda de la fortuna. Hay veces que te toca estar arriba, pero hay veces que estás abajo. Ahorita hay alguien que necesita tu ayuda, mañana puede ser tú, hermano. Usted puede ser la persona que mañana requiera del apoyo necesario que otras personas le pudieran dar. El versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, se le va a echar a perder. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Y el 10 dice, así que entre tanto que tengamos tiempo, hermanos, hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe, a los hermanos en Cristo. Esto es importante, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder apasionarnos en cuanto al servicio a nuestro Dios? Primeramente, hermanos, necesitamos tener un corazón sensible a las necesidades de los demás. Número 2, comparta su fe con los que sufren, aquellos que están en una situación, hermanos, precaria, completamente sin Dios, sin esperanza. Hay que compartirles nuestra fe, no podemos quedarnos callados. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, vaya ahí por favor. Hechos capítulo 22, mire lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. El versículo número 6. Hechos 22, 6, mire lo que dice la Escritura. Mas aconteció que yendo yo, Pablo está compartiendo su testimonio, está compartiendo su conversión a Cristo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y el versículo 15, ahí continúa, los versículos siguientes, continúa narrando su historia de cómo se convirtió al Señor Jesucristo. El verso 15 dice, porque has de ser testigo. Dios, el Señor, hermanos, había determinado que Saulo de Tarso tenía que ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hermanos, todo aquel que quiere servir a Dios y apasionarse por el servicio de nuestro Dios, tiene que comenzar por compartir su fe. Hermano, que no se pase el día sin haberle compartido a alguien. Que la persona que Dios le puso enfrente suyo, usted tenga el valor de compartirle, porque usted está sirviendo a Dios. Dígale qué fue lo que hizo usted en su vida. Menciónele la importancia de conocer a Jesucristo, hermanos. Así que hay que traer, hermanos, a las personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mire más adelante en este mismo libro, capítulo 26, el versículo número 28. Vea usted otra cita aquí.
capítulo número 26 y verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, porque hermanos, no toda la gente que usted le hable de Cristo, no todos se van a convertir a Cristo, pero usted ya les habló. O sea, nuestro deber es hablarles, compartirles la palabra de Dios, y el resultado se lo dejamos a Dios. El versículo 28 dice: entonces Agripa, el rey Agripa, le dijo a Pablo. Pablo le había compartido el evangelio, le había dado la palabra, hermanos, había compartido su fe, y Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito. Hermanos, nuestro deber es simplemente compartir la palabra de Dios, compartir nuestra fe con los que están, hermanos, desamparados, sin Dios y sin esperanza, y dejémosle el resultado a Dios. Dios se encargará de la persona. La semilla ya fue sembrada, y si en el momento que nosotros le hablamos de Cristo a la persona no se convirtió al Señor, dejemos que a su tiempo germine y brote y crezca en el corazón de aquella persona, y al fin se convierta a Cristo. Yo recuerdo la primera vez que me hablaron del Señor. Yo no acepté a Cristo en aquella ocasión, pero la semilla quedó sembrada, puesto que la segunda vez que me volvieron a hablar de Cristo, la palabra de Dios hizo su efecto para que yo me entregara a Cristo, hermanos. Es importante entonces, hermanos, queremos apasionarnos por servir a Dios. Primeramente debemos ser sensibles a la necesidad de otros, de otras personas. Segundo, debemos de compartir nuestra fe con los que sufren. Y tercero, hermanos, miren, esta es otra cosa que debemos de hacer. Esté disponible, hermanos, para servir a las personas que necesiten su ayuda. Usted debe estar disponible, dispuesto. Debe tener, hermanos, la disposición de servir a las personas que necesiten su ayuda. Hay gente, hermanos, que necesita de usted. Hay gente que necesita que usted le hable, que usted le dé una palabra de aliento, de consejo, o simplemente que le ayude en algún detalle de su vida, de algo que esté pasando con él o con ella. Entonces es importante que nosotros estemos disponibles, dispuestos, hermanos. Allí se encuentra, me recuerda la historia del samaritano aquel, que, hermanos, no tenía por qué hacerlo, pero sin embargo, él estuvo dispuesto a poder ayudar al hombre que estaba malherido, hermanos, que lo habían golpeado, lo habían dejado casi muerto, hermanos. Entonces, esa es la situación que nosotros debemos de tener. Es el mismo corazón que debemos de tener, hermanos. Cuando hay alguien que necesite nuestra ayuda, ahí debemos estar nosotros dispuestos a poder ayudar. El capítulo 2 de la segunda de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 2. Vaya ahí, por favor. Vamos a leer este texto, comenzando con el versículo número 20. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios al respecto. Dice: más en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra. Quiero que vean las palabras iniciales del versículo 21. Si alguno se limpiare, en otras palabras, se está preparando. Nosotros debemos estar listos, disponibles para el momento que Dios nos quiera usar. No debemos estar desaprevenidos. Debemos de prepararnos, debemos estar listos. Mira, alguien dijo que las oportunidades llegan y se van, y los que están preparados son los únicos que las aprovechan. Así que todas las oportunidades que Dios nos dé para servirlo a Él, debemos estar listos, preparados para servirlo. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y preparado para toda buena obra. Es necesario, hermanos, estar disponible, tener el tiempo, hermanos, a la hora que Dios llame, a la hora que Dios quiera. No podemos servirlo cuando queramos nosotros, sino cuando Dios quiera, hermanos. Puede ser en la madrugada, puede ser a la medianoche, puede ser en el transcurso del día. Pero qué importante es que nosotros estemos disponibles, dispuestos, hermanos, que en el momento que Dios requiera de mis manos, de mis pies, de mi boca, hermanos,
hermanos, yo esté listo para servir a nuestro Dios. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. Así que es de suma importancia que nosotros nos dispongamos en sus manos. Hay un versículo más que quiero que veamos en la primera de Corintios, capítulo número 3. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Comenzando con el versículo 12. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios hasta el versículo 15. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego, dice la palabra de Dios. Habla de los resultados de nuestro trabajo, hermanos. ¿Cómo es que hicimos el trabajo? ¿Lo hicimos a la fuerza, a regañadientes, o estuvimos dispuestos? ¿Qué fue la actitud que tomamos nosotros? Cuando se trata de servir a Dios, debe de haber un corazón dispuesto a servir a Dios. Debemos estar disponibles. Sí, Señor, aquí estoy, listo. Sí, cómo no, vámonos. Ese es el sentir del corazón de alguien que está dispuesto a servir a Dios en lo que Dios quiera, hermano. No en lo que nosotros queramos. No andamos buscando trabajos de preferencia. Cuando tenemos necesidad de servir a Dios y un corazón por servir a Dios, servimos en lo que Dios nos permita hacerlo, hermanos. Así que es de suma importancia. Y en cuarto lugar, hermanos, la cuarta cosa que podemos aprender si queremos apasionarnos para servir a Dios, la cuarta cosa que tenemos que hacer es cuente a otros lo que Dios está haciendo en su propia vida. Cuéntele a otros. Usted quiere servir a Dios, dígale a otros que puede ser de suma importancia, de gran utilidad. En otras palabras, su testimonio es de importancia para alguien más. Alguien se puede beneficiar, alguien puede ser beneficiado y bendecido simplemente por lo que usted es y por lo que usted diga, hermanos. En el capítulo número 8 de Lucas, vamos al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 8. Ahí encontramos la narración de la conversión de un hombre. Capítulo 8, versículo 38. Hay un hombre que se convirtió al Señor. Muy interesante esta historia. Dice el versículo 38 y verso 39. Dice, y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él. Este era el hombre el endemoniado, de quien habían salido multitud de demonios. Y dice que este hombre, al convertirse a Cristo, al ser salvo por la gracia, al escuchar la enseñanza del Señor Jesús, dice que él le pidió permiso, se acercó al Señor pidiéndole, rogándole para estar con él. Este hombre se había apasionado con servir a Dios. Él sabía que la mejor cosa en su vida era servir al Señor. Había servido al diablo por muchos años y ahora él, convertido a Cristo, quería servir al Señor. Mas el Señor Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Me sirves? ¿Quieres servirme? Pues me sirves regresando a tu casa y cuenta tu testimonio. Ve y diles lo que pasó en tu vida. Ve y habla con ellos, porque al hacerlo me estás honrando y me estás sirviendo a mí. Porque vas a ir a contarles quién te sacó del atolladero, quién te libró de las cadenas en que estabas atado. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, el hombre se fue publicando. Mire qué fue haciendo. Fue publicando, fue contando su testimonio por toda la ciudad. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esto es bien importante, hermanos. Todos tenemos un testimonio, algunos malos, pero los otros buenos. Y los que tienen el buen testimonio de haberse entregado a Cristo y haber sido transformados, cambiados por el gran poder de Dios, vaya y cuéntelo, vaya y dígale a las personas, dígale al vecino, dígale a su amigo, al compañero de trabajo,
Con las personas que Dios le permite a usted andar, vaya y hable con ellos. Cuéntele las maravillas que Dios ha hecho en su vida, porque esto traerá bendición. Y además de todo, hermanos, esto es un servicio a Dios que le estamos dando a nuestro Dios. Una persona apasionada por el Señor, hermano, está dispuesto a contarle a todo mundo, contarle a todos lo que Dios ha hecho en su vida. Nuestro trabajo, nuestra tarea el día de hoy, hermanos, es contar a las personas que Dios ponga frente a nosotros lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios puede hacer por ellos. ¿Cuánta pasión hay en nuestro corazón en este día, hermanos, por servir a nuestro Dios? ¿Qué tan apasionados estamos para servir a nuestro Dios en el día de hoy? ¿Qué tanta pasión tenemos, hermanos, por las cosas de Dios? ¿Nos apasionan realmente? ¿Lo disfrutamos, nos gozamos en servir a nuestro Dios? ¿Hay alegría cuando abrimos su palabra, la Biblia? ¿Nos gozamos cuando pasamos tiempo en oración? ¿Nos alegramos cuando vamos a la casa de Dios a reunirnos con nuestros hermanos? Tenemos el valor y el coraje para ir, hermanos, al vecino, a la vecina, a hablarle de Cristo, a predicar el evangelio, a tocar puertas. ¿Cómo está nuestro corazón con nuestro Dios? Que el día de hoy, hermanos, nosotros nos apasionemos por servir a nuestro Dios. Debe haber una pasión grande, enorme en nuestros corazones por servir a nuestro Dios. Que este sea, hermanos, el sentir de nuestro corazón. Y que en esta noche, hermanos, nosotros vayamos a casa meditando, que estemos en nuestra casa meditando, hermanos, lo que hemos escuchado, porque la pasión por servir al Señor debe ser tan grande que no debe de haber ninguna otra cosa que tenga más importancia para nosotros que servir a nuestro Dios. Vamos a concluir esta noche, hermanos, en esta tarde, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a apasionarnos por el servicio a nuestro Dios, por servir a nuestro Salvador. Así que les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos para hacer una oración en esta noche. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar en tu presencia y haber escuchado tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica en nuestras vidas, Señor, la pasión que debe haber en el corazón de tu pueblo, de cada uno de todos nosotros. Padre, debe ser grande. Debemos de apasionarnos de tal manera, Padre, que podamos disfrutar lo que hacemos, que queramos, Señor, cada día más que el fuego de tu Espíritu crezca en nosotros, que podamos, Señor, con ese amor y ese fuego del corazón podamos impactar a este mundo que está sin Dios y sin esperanza. Ayúdanos a ganar un alma para Cristo en estos días. Padre Santo, tu venida está cerca, el tiempo se termina. Y queremos, Señor, que mientras tengamos tiempo podamos servirte de esta manera, y que cada vez más nos apasionemos por tu obra, nos apasionemos por el servicio que rendimos a ti. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. Bendícenos a cada uno de todos los que hemos escuchado. Ayúdanos a ponerlo en práctica, pues lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén.